Mi nombre es Germán Rodríguez, soy un jesuita colombiano que estoy trabajando en este momento con la Conferencia de Provinciales de América Latina, CEPAL, que tiene su sede en Lima. Y entonces trabajo fundamentalmente acompañando varias, digamos, como sectores del trabajo de los jesuitas en América Latina. En primer lugar, la formación de los jesuitas, la formación de laicos, colaboración, el trabajo con jóvenes y vocaciones, y luego también el tema de espiritualidad, que es como mi especialidad. Y he trabajado fundamentalmente en el área de formación de jesuitas, en algunas etapas de formación, luego dirigiendo un centro de espiritualidad en 2 etapas, 2 momentos muy satisfactorios para mí, dando ejercicios, trabajando en talleres. Y luego en la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana, un tiempo como decano, pero muchos años como profesor. Y bueno, estoy muy contento de poder colaborar con ustedes y participar en este proceso. De hecho, al comienzo del diplomado, di unas palabras como de saludo en nombre de la CEPAL. Entonces, me da mucho gusto saludarlos. Muchísimas gracias. Bueno, me da mucho gusto poder acompañarlos en esta sesión del curso, el taller, el diplomado para acompañantes de ejercicios espirituales. El tema que me han pedido que ofrezca en este día es hablar sobre la primera semana de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Entonces yo me voy a servir de una presentación de PowerPoint para que vayamos siguiendo la estructura fundamental de la primera semana y que puedan ustedes Primero es que voy a tratar, digamos, el conjunto de la primera semana para entender, digamos, como desde dónde queremos aportarle a los ejercitantes en su camino. Vamos a la siguiente para mirar la presentación de los puntos. Digamos que voy a hacer una pequeña introducción, ubicando la primera semana dentro del esquema de los ejercicios. Después voy a hablar de 3 cosas sobre las que normalmente yo hablo cuando hago una presentación en ejercicios espirituales. Me refiero al método, una palabra sobre el método, luego el tema que se va a tratar en la oración, en el momento que sigue, y luego algunos elementos que yo llamo o llamamos los jesuitas los puntos. Y en este caso son 3 tipos de puntos: textos bíblicos, preguntas y otros textos que pueden ayudar. Entonces, esa va a ser como la estructura: introducción y conclusión, y estos 3 elementos de método, temática y puntos. Podemos pasar. En la introducción, yo lo que quería fundamentalmente es mostrar, digamos, como yo entiendo, y esto es un cuadro que yo he hecho como para tratar de entender la dinámica de los ejercicios. El ejercitante llega a los ejercicios con su vida, sus temas, sus problemas, sus historias, sus preguntas, sus inquietudes. Y lo recibe San Ignacio con lo que conocemos como el principio y fundamento. De acuerdo con ese principio y fundamento, lo que hace San Ignacio es señalarle el fin que está en el costado derecho. Digamos, hay como una clarificación sobre cuál es el fin último para el cual hemos sido creados. Y eso es lo que permite que vaya uno, digamos, desarrollando el proceso de los ejercicios y entendiendo lo que significa ordenado, que me lleve al fin, o desordenado, que me aparta del fin. De manera que el principio fundamento es como la puerta por la que entra el ejercitante. Y frente a ese proyecto al cual Dios me llama, yo allí como una barrera el pecado. El pecado es un obstáculo que no me permite avanzar en la dirección del fin. Y esto en conjunto se podría llamar como la vía purgativa, digamos, en términos de la espiritualidad y
la manera de entender la mística de antiguo. Un momento, digamos, de transformación, de cambio, de purificación interior, una vía purgativa. Pero al pecado, esa es la primera semana, digamos, traer la vida, el principio fundamento que no hace parte estructuralmente de la primera semana, pero es en el comienzo de los ejercicios, y el tema del pecado. Hasta ahí, primera semana. Después viene la segunda semana, que lo llamo la vía iluminativa, que supone el llamamiento del Rey Eternal y la respuesta que nosotros le damos a ese Rey para buscar seguir caminando en la dirección del fin. Después de esa respuesta del llamamiento y de la respuesta, vienen las contemplaciones, fundamentalmente encarnación, nacimiento, vida oculta, y después se va viendo la vía pública, a veces con más amplitud, a veces con menos, dependiendo del tiempo de los ejercicios, si es un ejercicio de mes o son ejercicios de 8 días, etc. Y en esa vida pública yo incluyo allí, como parte del proceso de los ejercicios, las banderas y los binarios. Y la razón fundamental es porque las banderas son los discursos de Jesús y del mal, y los binarios es donde aparece la libertad, la capacidad de seguir lo que Dios nos señala. Bueno, ahí luego está la elección, me salto los grados de humildad, pero bueno, termina, digamos, la segunda semana esa vía iluminativa con la elección, y aparece luego la pasión, la muerte, la resurrección del Señor, la contemplación para alcanzar amor, y por último, digamos, la continuación de la vida en la búsqueda de ese fin para el que fuimos creados. De manera que la primera semana es el primer momento. Yo diría que estos 3 elementos para los ejercicios que damos hoy, el vida, el elemento del principio fundamento, el elemento del pecado. Pero en el texto, en el documento de los ejercicios espirituales, la primera semana sería solamente lo que ahí está señalado como el pecado, y voy a referirme a ello más adelante. Podemos pasar a la siguiente imagen, y entonces allí ya aparece como el sentido que tiene, el objetivo que tiene la primera semana de los ejercicios, que es ayudar al ejercitante a sentir internamente la gravedad de su propio pecado. No se trata simplemente de hacer una lista de pecados, sino que la conciencia y la experiencia del propio pecado hacen que nosotros nos podamos abrir a la salvación que viene solamente de Dios. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, necesitamos la acción de Dios que nos rescata. Y para abrirnos a esa acción de Dios que nos rescata, tenemos que tomar conciencia de ese pecado. Podemos pasar a la siguiente imagen. Lo segundo, el método que quería decir es como una descripción de la primera semana, tal como San Ignacio la propone, que son fundamentalmente 5 ejercicios. El primero se refiere al pecado de los ángeles, al pecado de los primeros padres, Adán y Eva, y al pecado de una persona que, habiendo cometido un solo pecado mortal, o menos pecados que los míos, dice San Ignacio, se ha condenado y ha sido condenado al infierno. Este ejercicio, pues, que es un poco así truculento, termina con un hermosísimo coloquio, que es tal vez el coloquio que más nos conmueve en los ejercicios, imaginando a Cristo, nuestro Señor, delante y puesto en cruz, conversar con Él sobre qué he hecho por Él, qué hago por Él y qué debería hacer por Él. Creo que ese es un primer elemento. Pero digamos que este es como la conciencia de la historia del pecado, digamos así. El pecado de los ángeles, el pecado de los primeros padres y el pecado de un hombre que es condenado porque cometió un pecado mortal y no se arrepintió. Vamos a la siguiente, segundo ejercicio. Segundo ejercicio, y ahí están los números 55 a 61, se propone la meditación de los pecados personales. Pero la fuerza de este ejercicio está en la toma de conciencia de la malicia y gravedad del propio pecado. Este ejercicio termina
abriendo al ejercitante a una exclamación, dice San Ignacio, admirativa, con crecido afecto, a la misericordia de Dios que le sigue dando vida y lo sigue invitando a vivir en permanente transformación interior. Es algo como admirable, quedamos aterrados de lo que significa la malicia y la profundidad, la gravedad de nuestro propio pecado. Y es ya no el pecado de otros, de los ángeles, de Adán y Eva, de otro hombre, sino ya es el propio pecado. Vamos al tercer ejercicio, la siguiente imagen. Nos habla en los números 62 a 63, se repiten los dos primeros ejercicios, terminando con un triple coloquio que es muy importante en la primera semana, un triple coloquio dirigido a Nuestra Señora, Hijo y a Padre. Se piden en cada uno de esos diálogos 3 gracias. Esta oración o este ejercicio prácticamente lo invierte uno fundamentalmente en los coloquios, porque cada coloquio, que son 3, tiene 3 peticiones o 3 gracias que uno quiere, digamos, recibir. Primero, la gracia de sentir internamente el conocimiento y la gravedad de los propios pecados. Señor, que yo sienta la gravedad. Segundo, que yo sienta el desorden de mis propias operaciones y del mundo, que yo sienta el desorden no solamente de mi pecado, sino de todo lo que yo hago y del mundo. Y tercero, que yo tenga, digamos, una actitud de aborrecimiento del mal que me habita y que me rodea. Entonces, digamos que ya pedir esas gracias es un proceso bien intenso y bien profundo, y creo yo que ayuda mucho. Vamos a la cuarta imagen, en la que aparece como un resumen del tercer ejercicio, que es la repetición del segundo y que se finaliza con el mismo triple coloquio. Entonces, si no lo había hecho bien, el ejercitante vuelve y se mete en ese proceso. Bueno, y por último, el quinto ejercicio en el proceso de San Ignacio es la invitación a meditar sobre la realidad de lo que él, San Ignacio, y en su momento entendía como el infierno. No porque San Ignacio estuviera preocupado porque hubiera o no hubiera infierno, que es una pregunta que luego se ha ido haciendo y que Juan Pablo II nos aclaró que no era un lugar particular, específico, sino un estado del alma. Pero a San Ignacio le interesaba fundamentalmente porque moviliza la sensibilidad. Es decir, delante de la realidad del infierno, San Ignacio está convencido de que uno siente no solamente dolor, sino asco, malestar, incomodidad. Es algo que me choca. Y de alguna manera eso para San Ignacio es fundamental porque desde la sensibilidad, o sea, yo siento molestia, malestar, cuando pienso en un dolor o en una situación, digamos, como la que se describe en la meditación del infierno. Y San Ignacio dice, porque si del amor del Señor me olvidare por mis faltas, por lo menos, a lo menos, el temor de las penas me ayude para no venir en pecado. Entonces, de alguna manera, San Ignacio cree que el infierno puede ayudar, pedagógicamente hablando, a prevenirnos un poco el temor a las penas, prevenir del mal. Pero no se trata ahora de... Ahora, estos 5 ejercicios que están descritos aquí son la propuesta tal cual del libro de San Ignacio. Los acompañantes de ejercicios hoy y mucho tiempo, durante mucho tiempo, han ido combinando estas, sobre todo las peticiones y los coloquios y la intención que tiene San Ignacio con otro tipo de meditaciones y ejercicios que tienen que ver fundamentalmente con, por ejemplo, con otros textos que nos ayudan a ponernos en una actitud de honesto reconocimiento, de honesta conciencia de nuestro
de nuestro pecado y de la necesidad que tenemos de que el Señor nos ayude y nos dé una mano. Entonces, creo que, digamos, muy poquitos acompañantes de ejercicios se guiarían solamente por estos 5 ejercicios, tal como San Ignacio les propone. Lo normal sería que combinaran algunos de esos ejercicios, sobre todo las peticiones y los coloquios, con textos bíblicos que invitan a meditar, que invitan a reflexionar, y hay muchísimos. Ahora vamos a mirar algunos, pero pues si uno conoce un poquito tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pues habría muchísimos textos que uno podría proponer para hacer una meditación sobre el pecado. Vamos entonces al siguiente punto, que todavía es referido al método, pero para hablar de 2 elementos, las peticiones con las que se inicia una oración y los coloquios con los que se termina. Y las quiero destacar porque, como dije, para mí son tal vez los elementos que configuran el ejercicio, más que el contenido o el tema sobre el cual se hace el ejercicio. La petición es la que direcciona el ejercicio y el coloquio es el que recoge la experiencia que se ha realizado. Entonces, en esta primera semana, estos 2 elementos, que en todos los ejercicios espirituales de San Ignacio son fundamentales, son muy importantes y hacen que la experiencia de la conciencia del pecado sea más clara. Vamos a mirar las peticiones. Son fundamentalmente 4 peticiones, 3 peticiones, perdón. La primera es vergüenza y confusión de mí mismo. Es el primer ejercicio, y a mí me parece muy importante esta vergüenza. En general es complicado, digamos, explicarle a las personas que lo que San Ignacio es que uno sienta vergüenza y confusión, porque normalmente estamos acostumbrados como a pensar en la culpa, en que nos sintamos culpables. Y San Ignacio no quiere generar culpa, sino producir vergüenza, es decir, el descubrimiento de uno mismo como un ser frágil. Y entonces, como que yo sienta que no puedo, y eso hace que yo sienta vergüenza, como que yo mismo me viera a mí mismo como desde afuera y dijera, qué vergüenza que yo con esta edad, con esta historia, con este camino que he hecho, estoy en esto. Y entonces para San Ignacio esa vergüenza es más generadora de transformación que la culpa, y ahora lo vamos a mirar más adelante. El segundo punto o segunda petición que es en la que se insiste en estos ejercicios de primera semana es en un crecido e intenso dolor y lágrimas de mis pecados. La vergüenza, dolor por las faltas. Hay un elemento que más adelante voy a tratar, pero que voy a decir una vez, y es que la vergüenza y el dolor se producen fundamentalmente porque he afectado a otro con mi pecado. La culpa es algo como una especie de autocastigo porque yo pequé. Lo que me duele es el yo. En la vergüenza lo que me duele es el otro. O sea, yo me duelo y siento dolor porque he herido a una persona que yo quiero y que yo debería, digamos, cuidar y tratar de ayudar. Entonces, la vergüenza y el dolor son una respuesta que surge de la conciencia de haber herido a otra persona, mientras que la culpa es el dolor propio de mi amor, de mi yo herido, de mi ego herido, y creo que eso no es igual de transformador. Y la tercera petición que está allí expresada, interno sentimiento de la pena que padecen los dañados, para que si del amor del Señor me olvidare por mis faltas, ya lo ponía ahora,
a lo menos el temor de las penas me ayude para no venir en pecado. Entonces, interno sentimiento de pena y de la pena que padecen los que están heridos por el pecado. Entonces, digamos como que es una experiencia profunda de dolor. Vamos a pasar entonces, además de las peticiones, a los coloquios. Lo que aparece antes de pasar a los coloquios, puse una cita, un texto pequeño de Adolfo Chércoles. Tiene un texto muy bonito que les recomiendo a todos, un artículo que está en la colección Eides o Ayuda de los jesuitas de Cataluña. Es el número 16 de esa colección, que se llama La afectividad y los deseos en los ejercicios espirituales. Adolfo Chércoles. Está en internet, es de acceso libre. Y dice Adolfo Chércoles, solo se accede a la vergüenza y confusión desde fuera. O sea, cuando uno se mira desde fuera, cuando uno está solo con su pecado, no siente vergüenza ni confusión. Siente mucha pena, siente dolor, siente a lo mejor culpa, pero vergüenza, pues no, porque no me siento, digamos, expuesto ante la mirada del otro. Vergüenza es cuando yo me tomo conciencia de lo que yo he hecho. Y el ejemplo que pone Chércoles es lo que le pasó a David. Se coge a la mujer de Urías, se la lleva, se la roba, se cepilla al marido. Esto es una transcripción de una conferencia que él dio, porque es un lenguaje no académico, sino dialogal. Este es un lenguaje español. Mata al marido y se queda tan tranquilo. Igual dice, compuso un salmo de acción de gracias el día que se llevó a Betsabé a palacio, como dicen que compuso un salmo de perdón cuando se arrepintió. Pero dice la historia del libro de Samuel, que llega Natán, la historia de la ovejita del otro, y cuando David ya ha picado el anzuelo y se indigna por lo ocurrido con la ovejita, le lanza aquello de, este hombre eres tú. Entonces, ahí sí, cuando David se ve confrontado por Natán, vergüenza y confusión, que vienen cuando te agarran con las manos en la masa y solo te agarrarán si te pillan desprevenido sin preparar las justificaciones. Bueno, ese es un poco como el sentido que tiene estas peticiones. Vamos entonces ahora sí a los coloquios. Y los coloquios fundamentalmente están, como decía, el número 53, imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz, y aparecen las tres preguntas que ya les decía: ¿qué hago por Cristo? Perdón, ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Y qué debo hacer por Cristo? Y entonces ese coloquio realmente es de una riqueza enorme. Luego, en el segundo ejercicio aparece el coloquio, dice San Ignacio, un coloquio de misericordia. Me parece que es realmente muy inspirador que uno acompañe a las personas a conversar muy honestamente, muy transparentemente con el Señor en estos momentos de la primera semana. Que realmente uno sienta la necesidad de que Dios se acerque y nos salve. Entonces propone los tres coloquios en el número 62 a 63 y termina el número 71 más adelante haciendo un coloquio a Cristo nuestro Señor con las mismas tres peticiones que yo les señalaba ahora en la parte anterior. Bueno, vamos a seguir para poder terminar más o menos alrededor de los 45 minutos, pero ya pasando del método, voy a referirme brevemente a la temática de la primera semana. Yo lo he puesto como una especie de definición de lo que es el pecado. El pecado, en mi opinión, se puede presentar como la distancia entre el proyecto de Dios y nuestra realidad. El fundamento es el proyecto de Dios. Y cuando nosotros miramos el proyecto de Dios y nos dice, allá estamos llamados,
nosotros espontáneamente tomamos conciencia de lo que nos falta. Todavía estoy muy lejos. Y el que diga que está cerca es que o no se conoce o realmente no sabe la verdad. Pero lo normal es que cuando uno mira el fin para el cual es creado, tiene o toma conciencia de lo que le falta. Y esa distancia respecto del plan de Dios es lo que podríamos llamar el pecado. Un ejemplo muy sencillo es una pregunta que le hizo un jesuita a un grupo de estudiantes de último año de colegio. Les decía, ¿ustedes quieren saber qué es pecado? Voy a preguntarles primero, ¿cuánto hace hicieron su primera comunión? Entonces, estos jóvenes de 16 años, de 17 años, dijeron, pues, hace 6 años, hace 5 años. ¿Cómo querían ser ustedes cuando hicieron la primera comunión? Entonces, pues yo quería ser así, 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 así. Bueno, ¿ahora cómo es? Entonces, el padre jesuita les decía, el pecado es la distancia que hay entre lo que ustedes querían ser y lo que son ahora. Entonces, pues cuando uno dice, bueno, ¿cuánto hace que se casaron? Ramón y Sandra. Bueno, ¿cómo querían ser cuando se casaron? ¿Y ahora cómo están? Y pues uno decía, bueno, pues no sé, llevan 30 años, 35 años. Seguramente han progresado enormemente y han caminado muchísimo. A un religioso uno le podía preguntar, ¿usted cómo quería ser cuando era novicio? ¿Y ahora cómo es? ¿No? Y realmente es como esa conciencia de la distancia que nos separa del proyecto de Dios. Por eso San Ignacio invita a mirar con honestidad las fisuras de nuestra vida, tanto personal como comunitaria, como social, frente al proyecto de Dios, o sea, frente al principio fundamento. El pecado entendido como la distancia que existe entre los planes de Dios y nuestra realidad, hace que el ejercitante se sienta invitado a trabajar desde su interior, pero también teniendo en cuenta la realidad social en la que está inmerso, para tratar de ir acortando cada vez más la distancia que hay entre el proyecto de Dios y mi realidad, haciéndose cada vez más dócil a la acción salvífica de este Dios misericordioso en nuestra historia. De manera que ese sería un poco como la dinámica o el tema que fundamentalmente se trata. Vamos a pasar a la siguiente en la temática. Lo primero es la conciencia del pecado. Lo segundo es que lo que hay que ofrecerle al ejercitante es una imagen de Dios, un Dios de misericordia, frente al cual lo que vivimos fundamentalmente, como ya señalaba, es vergüenza y confusión contra culpa. Esta semana hay que vivirla desde la mirada de Dios, un Dios misericordioso, y se trata de pedir dolor por haber quebrantado el amor, no mi yo, mi ego herido, no mi autoimagen de bondad. Por eso no se trata de ayudar al ejercitante a sentir culpa, porque lo que nos invita San Ignacio es sentir vergüenza, compunción. La culpa es un fenómeno psicológico muy peligroso que no tiene nada que ver con lo que busca San Ignacio a través de estos ejercicios de primera semana. Pasamos a la siguiente. La siguiente imagen. Adolfo Chércoles, el mismo que cité ahora, explica ampliamente la diferencia entre culpa y vergüenza o compunción en el artículo que cité ya. Y recorriendo a Freud afirma lo siguiente. La culpa, la culpabilidad es fruto del super yo, del ideal de mi yo, que se espanta de ver dónde he caído. Y de ahí lo que le está doliendo es esa imagen que se ha roto. Entonces la culpa exige castigo, autocastigo. Entonces necesita
darse con un látigo, o hacer ayunos, hacer sacrificios, y es lastimarse a sí mismo para compensar ese mal que se ha hecho. Es la necesidad imperiosa de ser castigado, una situación muy peligrosa porque es autodestructiva. Judas sintió culpa y se quitó la vida, queriendo subsanar el mal que había realizado. Pedro sintió vergüenza y entonces se arrepintió y lloró y pidió perdón y fue transformado. Entonces, la culpa aniquila, la vergüenza transforma. Vamos a la siguiente imagen. Lo que queda es como los puntos. Yo simplemente como sugerencia, pero evidentemente esto se puede enriquecer enormemente de muchísimas formas, pero desde el Antiguo Testamento he hablado del pecado de David, que es un pecado muy ejemplarizante y sobre todo por la manera como es descubierto y por la forma como David, digamos, reconoce su falta. Capítulos 11 y 12 del segundo libro de Samuel, hasta el versículo 23 del capítulo 12. Ese texto realmente a mí me parece un clásico en este momento y ayuda realmente a que uno mismo se haga consciente de su propio pecado. Y otra cosa que me parece que es interesante de este texto es la manera como se van concatenando los pecados, porque un pecado lleva al otro para taparlo, y lleva al otro para taparlo, y lleva al otro para taparlo, hasta que llega al homicidio, cuando manda David a matar a Urías elitita, el esposo legítimo de Betsabé. Dicho sea de paso, Betsabé, su primer hijo, nace enfermo y muere, a pesar de que David pide perdón, se arrepiente, se echa sobre cenizas, una cantidad de sacrificios, pero ese primer hijo de David muere. El segundo hijo de David se llama Salomón y es el sucesor de David en el reino de Israel. Puse 2 salmos conocidos, el Salmo 51, que compuso, según la tradición, el mismo David, que comienza diciendo, digamos, pidiendo perdón y reconociendo las faltas, y luego el Salmo 40, que también es un salmo como de esperanza, de querer ser transformado por el Señor. Después, 2 textos de los evangelios, pero como digo, se pueden ampliar enormemente, pero el texto a mí me parece clásico y muy importante volver sobre él, del El Hijo Pródigo. El libro famoso de Henry Nouwen tiene como 3 miradas sobre el Hijo Pródigo: la mirada desde el Padre, la mirada desde el Hijo Mayor, la mirada desde el Hijo Menor, en orden inverso: el hijo menor, el hijo mayor, el padre. Y yo creo que una lectura de la parábola del hijo pródigo desde el hijo pródigo es muy importante, pero también una segunda lectura desde el hijo mayor es muy importante, porque a veces nos duele la manera como Dios perdona a otros. Y no se diga que es muy importante hacer una tercera lectura desde los ojos del Padre y tener que perdonar al hijo menor y también al mayor. Y nosotros entender el corazón misericordioso de Dios que se revela allí en esa parábola. Y luego el texto de Mateo es un encuentro de Jesús con un paralítico que le llevan en medio de la sala. Dice que quitan el techo y lo descuelgan desde el techo. Vaya usted a saber cómo pueden, bueno, yo hoy solamente pensar en quitar un techo de una casa, pues no se podría. Pero por entre un hueco, entre 4 o 5, bueno, eso es una obra
de ingeniería, la parábola de la ingeniería. Y luego los textos de Filipenses 2, 1, 11, que es un himno muy hermoso, pero que ayuda como a revisar la propia vida. Y luego las palabras del ángel a la iglesia de la Odisea, este es el capítulo 3 del Apocalipsis, versículos 14 a 22. Pero bueno, hay varios mensajes a varias iglesias que vale la pena también revisar. Eso como textos. Vamos al siguiente y prácticamente terminamos. Preguntas que yo les suelo hacer a las personas, pero digo, eso se puede también dependiendo de las circunstancias, de la situación, cuál ha sido la historia del pecado, ayuda, San Ignacio recomienda para hacer la propia historia de mi pecado, por ejemplo, el último año, dice San Ignacio, ¿dónde vivió? Acuérdese, ¿a dónde vivió? Segundo, ¿con quién? Y tercero, ¿cuál era su oficio? ¿Cuál era su trabajo? San Ignacio recomienda eso. ¿Dónde? ¿Con quién? Y ahí, en esas tres preguntas, me aparece toda mi historia de pecado. Después, ¿hasta qué punto me he perdonado y he aceptado el perdón de Dios? Luego, ¿cómo me hiere en mi experiencia personal el pecado del mundo? Si realmente el dolor, por ejemplo, de los migrantes, el dolor de las personas sin trabajo, el dolor de las personas maltratadas, realmente me hiere interiormente y qué hago yo por eso y qué necesito para dejarme transformar por el Señor. Son preguntas bueno, aleatorias, pero pues digamos, puede enriquecer o facilitar el proceso de oración. Vamos a la siguiente, que es la última, que son otros textos. Entonces, en general, uno puede sugerir unos textos u otros. A mí me gustan mucho las poesías de Benjamín González Vuelta, y aquí puse una, pero hay muchas. O sea, uno podría decir de Ignacio o textos de otros autores más contemporáneos. Pero, digamos, ayuda mucho el que uno, además de textos bíblicos y preguntas, ofrezca algún texto complementario, sin recargar demasiado a las personas. Una persona que le entregan en unos ejercicios, después de unos puntos, 10 hojas o 5 hojas, a mí me parece que es inhumano, o sea, o injusto, porque o leo las hojas o hago oración. Entonces, lo que uno entrega como herramientas tiene que ser algo sucinto, muy sintético. O sea, Ignacio decía que diga lo que va a decir en una breve y sumaria declaración. Y eso que es para el discurso, también lo aplico yo para el documento que uno entrega. Si un director de ejercicios entrega un folletico de 6 páginas, 7 páginas, pues está convencido que ayuda más leer eso que orar. Y yo no creo eso. Yo creo que hay que... Entonces, los textos hay que seleccionar y hay que optar. Una vez uno pone leer todo el texto, pero voy a leer solamente este párrafo. Tú nos regalas el perdón y no nos pides negociarlo contigo a base de castigos y contratos. Tu pecado está perdonado. No peques más. Vete y vive sin temor. No cargues el cadáver de ayer sobre tu espalda libre. Y luego sigue, ahora Ramón va a pasar las siguientes imágenes, así como un flash, la siguiente. Después ya, como les vamos a mandar la presentación en PowerPoint, ustedes lo pueden volver sobre él, sigue la siguiente, y pueden leerlo y repasarlo y utilizarlo si quieren o buscarlo en el librito que se llama En el aliento de Dios. Al terminar, en la conclusión, yo simplemente recojo 3, digamos, vamos a la siguiente, 3 frases, 3 expresiones que digamos, resumen esta conversación. Cuando San Ignacio de Loyola quiso formular el objetivo, los ejercicios, en las anotaciones número 1 dice
Él lo había experimentado como un camino de liberación interior y dice, los ejercicios, todo modo de examinar la conciencia, etcétera, etcétera, para quitar de sí todas las afecciones desordenadas, o sea, que no me llevan al fin, y después de quitadas, para buscar y hallar la voluntad divina. En esa frase, para mí, están resumidos los ejercicios espirituales. Es quitar lo que me impide ver a Dios o ver el camino que Dios me propone, y luego de que he quitado eso que me impide, entonces buscar la voluntad de Dios. La primera parte es la primera semana, y lo demás es la segunda, tercera y cuarta semana. Una vez quitadas, buscar la voluntad divina. Entonces, vamos a la siguiente imagen. Eso significa que no es posible, desde este planteamiento, buscar y hallar la voluntad de Dios sin eliminar el mal que bloquea la acción de Dios en la persona. Ahora, ustedes me dirán, ¿del todo? Absolutamente no, no. Por lo menos la posibilidad de reconocer ese mal y de, digamos, aceptar que Dios me transforma y me perdona, hace que yo pueda abrirme a buscar la voluntad de Dios en lo que sigue. Lo que conocemos como la primera semana es un cuidadoso procedimiento para eliminar el mal y posibilitar esa búsqueda de la voluntad de Dios. Entonces es un proceso a través del cual uno va transformando su propia vida. Vamos a la siguiente, que es la última. La primera semana propicia el encuentro con el límite que ha experimentado el ejercitante y la persona se confronta desde la fe con toda la realidad del mal del cual ella hace parte activa. Y no dejamos de ser parte activa, pero vamos cambiando, vamos transformándonos. Desde el contacto con el amor salvador manifestado en Cristo pendiente de la cruz, el ejercitante irá considerando su experiencia y descansa, preguntándose lo que aparece en la primera semana, qué he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo y sobre todo lo que debo hacer por Cristo. Creo que hasta ahí, no sé si la última es solamente la acción de gracias o agradecer la atención a esto. Como quedamos con Ramón y con Sandra, les vamos a enviar esta presentación, un documento adjunto, que es prácticamente esta presentación un poquito más, es lo mismo que van a ver la presentación, pero en Word, y luego también el cuadro del esquema de los ejercicios aparte que pueden utilizar. Ese cuadro está más actualizado en la presentación de PowerPoint, pero bueno, es más o menos una visión general. Entonces, pues, cualquier cosa, mi correo electrónico, no sé si lo tengan, pero lo pueden recibir de Ramón en caso de que haya alguna consulta, algún comentario, cualquier cosa que pueda servir. Entonces, muchas gracias a todos por su atención y que sigan adelante en ese camino. Gracias por su paciencia y haber acompañado esta presentación.